Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Acceso a los Derechos. En el año 2021 seguimos continuando con nuestro trabajo. Hoy vamos a tener 3 invitados. En un primer momento vamos a estar con el secretario académico de la Universidad Nacional del Rosario, el doctor Marcelo Bedrovnik. Luego vamos a estar con el coordinador general del Consultorio Jurídico Gratuito, el abogado Juan Emilio Molina. Y por último, con la presidenta de la Asociación Civil Alitas para Crecer. Espero que lo disfruten y que la pasen bien como siempre. Bueno, tenemos en el piso al secretario académico de la Universidad Nacional de Rosario, el doctor Marcelo Bedrovnik. Marcelo, agradecerte por venir a Acceso a los Derechos. No, al contrario, el agradecido soy yo y más que estés vos en la conducción. Es una doble satisfacción. Marcelo, un 2020 distinto. Muy distinto. Usted fue decano de la Facultad de Derecho, ahora es secretario académico y bueno, conoce lo que es la vida universitaria, la comunidad universitaria, y fue un año bastante complejo. Muy complejo porque instituciones como la universidad, en donde hay una participación juvenil muy grande, este tema de la no presencialidad la ha afectado mucho. Pero bueno, creo que aún frente a ese año tan distinto que nos tocó pasar, creo que se hicieron muchas cosas en la universidad y en las facultades en general también. Eso es muy importante. Bueno, con respecto a la universidad, una de las principales características fue esta cuestión de la virtualidad. Usted como secretario académico, ¿piensa que esta virtualidad llegó para quedarse, llega para siempre, o hay un camino nuevamente hacia a lo que se llama la nueva normalidad? Bueno, dicen que no está muy bien, más bien yo diría que está mal, ser a veces autorreferencial. En este caso no es autorreferencial a mi persona, sino yo me voy a permitir dar un ejemplo con la Facultad de Derecho, con nuestra querida Facultad de Derecho. Antes de que ocurra este fenómeno de la pandemia, nosotros en la facultad habíamos empezado a trabajar con las denominadas píldoras educativas. Esta propuesta que le hacíamos a los docentes de grabar videos de 6, 7, 8 minutos para que el estudiante, mientras esperaba el colectivo, mientras terminaba de almorzar y era el horario para entrar a otra clase, pudiera escuchar algo de la materia que estaba cursando. Aula invertida, se llamaban esos fenómenos para los que conocen de tecnología, que no es mi caso. Con lo cual, yo creo que la pandemia lo que ha venido a hacer es a poner de manifiesto eso en lo cual la universidad, yo doy el ejemplo de la Facultad de Derecho, pero no tengo dudas que esto ha ocurrido en la generalidad de las unidades académicas, ya venía trabajando. Yo creo que nosotros vamos hacia un esquema de complementación entre la presencialidad y la virtualidad. No sé muy bien en qué proporción, no sé qué tanto vamos a poder arrancar, por ejemplo, en febrero del año que viene con las clases presenciales. Lamentablemente no soy muy optimista. Creo que a la presencialidad vamos a volver en algún momento, pero también creo que esta virtualidad, estos Zoom, estos Google Meet, han venido también para quedarse, son parte de nuestra realidad y bueno, tendremos materias, carreras, posgrados que serán parte presenciales y parte virtuales con todo lo que ello implica. Algunas carreras tienen una práctica profesional que si necesitan una práctica con respecto a llevar adelante su año académico, es decir, llevar la currícula. ¿Esto cómo se pudo realizar durante el año o cómo se tiene pensado para este 2021? A ver, es obvio que no es lo mismo, vuelvo a caer en el error de ser autorreferencial, estudiar Derecho o dar clases virtuales en Derecho que darlas en Medicina, en Odontología. Sin lugar a dudas que la práctica, el trabajar sobre una persona de carne y huesos no es lo mismo en este tipo de carreras como en una carrera como Ciencias Económicas, como Derecho, como Arquitectura. Yo no tengo duda que se ha hecho este año, tal vez en el inicio de la pandemia mucho menos, porque en ese momento estaba muy restringida,
las actividades presenciales, pero con el tiempo se han venido llevando a cabo y creo que es el desafío que tenemos para el año que viene. Creo que nosotros vamos a tener que intensificar la presencialidad en aquellas materias, en aquellas carreras, en aquellas experticias en donde sea estrictamente necesario. Y en el resto vamos a tener que convivir con la virtualidad, con estas clases frente a una pantalla, con lo que implica no solamente, porque a veces yo creo que se comete el error, injustamente, lo digo, es una apreciación muy personal, de pensar en lo que implica para el docente. Obviamente que para el docente no es lo mismo dar clases mirando a los estudiantes que frente a una pantalla, pero también para lo que implica para el estudiante no tener la posibilidad de ver a su docente, de estar en una clase, interactuar con sus compañeros, de preguntar, de participar, de rendir virtualmente. Pero bueno, yo creo, espero no ser reiterativo, creo que vamos hacia ese escenario, a compartir virtualidad y presencialidad. ¿Permite a aquella persona que, supongamos, la Universidad Nacional de Rosario, es decir, aquellas personas que vivimos en Rosario, no es mucho más fácil y accesible poder acceder a los estudios universitarios que aquel que viene del interior de la provincia o de otros lados de nuestro país? Es decir, esta persona va a poder haber, pues usted como secretario académico, ¿piensa que puede haber mayor nivel de ingreso de estudiantes a partir de la virtualidad, es decir, mayor acceso a la carrera universitaria? A ver, a mí hay algo que me gustaría, no sé si vamos a compartir en esto, intentar dejar claro. Yo creo que esto de virtualidad y presencialidad no es una cuestión estrictamente académica. A mí me gusta ver a la universidad como un todo. Entonces me parece que pensar a estas cuestiones como académicas y decir, bueno, esta es una cuestión académica y las cuestiones de extensión o de territorio son otras cuestiones y las cuestiones de ciencia y tecnología son otras cuestiones. No, la universidad tiene que preocuparse por todo el universo de universitarios, o sea, por todas las personas que quieren estudiar en la universidad. Por supuesto, es como los planes de estudio, ¿no? que dividimos en materias, que dividimos en correlatividades, pero el derecho es uno solo. Nosotros estudiamos derecho público y privado, estudiamos penal 1 y penal 2, pero estamos estudiando derecho, lo organizamos de esa manera. A mí me parece que la universidad tiene que preocuparse por llegar cada vez a mayor cantidad de personas. Si este tema de la virtualidad, o de compartir presencialidad con virtualidad, va a cooperar para que personas que están más alejadas de los centros urbanos tengan más facilidad en llegar a la universidad, en buena hora. Pero a mí me parece que sería lamentable que hayamos tenido que esperar a una pandemia para preocuparnos. No creo que esto sea así, creo que nos venimos preocupando hace tiempo. Pero bueno, intensifiquemos la preocupación porque mayor cantidad de personas se acerquen a la universidad. Me parece que ese es el objetivo. Y no lo circunscribo a una cuestión académica. Se acerquen a la universidad, ingresen a la universidad. Yo soy de los que piensan que el solo hecho de que una persona transite por aulas universitarias ya le da un valor agregado incomparable. Por supuesto que me preocupo por el producido, por cuántos salen, cuánto tardan, cuál es la tasa de retención, pero me parece que ya el hecho de que haya personas que virtualmente o presencialmente accedan a la universidad es digno de destacar. Y ese es nuestro trabajo. Para eso nosotros estamos en los lugares que nos toca ocupar, cada uno desde el suyo. Doctor Marcelo De Dromni, gracias por venir a Acceso a los Derechos. Gracias a ustedes. Ahora sí estamos con el coordinador general del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de Rosario, el abogado Juan Emilio Molina. Juan, agradecerte por estar nuevamente con nosotros aquí en el programa. Hola Cristian, ¿cómo te va? Un gusto. Y bueno, feliz año para vos y para todo el equipo de ahí de Acceso a los Derechos. Bueno, el año pasado finalizaron el trabajo del consultorio con la presentación de la red de centros de atención del Consultorio Jurídico Gratuito. Sí, el año pasado, como decís vos, en el mes de noviembre lanzamos la red del Consultorio Jurídico Gratuito, de los centros de atención del Consultorio Jurídico Gratuito. Lo hicimos en el marco del mes de la gratuidad, que estuvimos sino llevando a cabo ciertas actividades durante todo el mes de noviembre. Y bueno, la red tiene que ver con que a cada lugar donde nosotros vamos, que ya son más de 28 centros de atención,
podamos coordinar acciones entre los distintos referentes sociales y las personas que dirigen esos lugares a los cuales vamos, como asociaciones civiles, clubes, comedores, centros comunitarios, etc. Armamos esta red para estar conectados, para estar trabajando de manera coordinada y hacer frente a todas las necesidades, no solo sobre acceso a los derechos, sino a las necesidades sociales que existen en el territorio de Rosario, ¿no? Así que estamos muy contentos por eso. Usted con anterioridad decía que bueno, durante el mes de noviembre llevaron adelante varias actividades. ¿Cuáles fueron? Y llevamos adelante conferencias de manera online, donde participaron más de 11.000 personas, los llevamos adelante por Zoom y por vía Instagram. También estuvimos recorriendo los distintos barrios de la ciudad, como te decía, clubes, asociaciones civiles, inauguramos 24 nuevos centros de atención. También presentamos un informe de gestión del consultorio jurídico gratuito, donde dimos a conocer algunos datos, por ejemplo, que el consultorio jurídico gratuito atendió a más de 3.000 personas desde el 25 de marzo hasta el mes de noviembre. Así que, bueno, estuvimos muy activos durante ese mes y finalizando el año contentos finalizamos ese año contentos por todo el trabajo que llevamos adelante, ¿no? Y todo el crecimiento del consultorio jurídico gratuito, que significa ayudar a cada vez más personas a estar cada vez más cerca de la gente. Juan, ¿cuál fue el alcance que se tuvo? Vos recién decías, bueno, que tuvieron un gran número de consultas, ¿no? Más de 4.125, dice el informe de gestión de consultas que se realizaron durante toda la pandemia. ¿Cuál fue la llegada que se tuvo con respecto a eso con los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad, ¿no? De Rosario. Y la llegada a ese gran número de consultas nos la permitió el lanzamiento de un nuevo sistema de atención, que es el sistema de atención virtual. Eso nos permitió poder estar en cada lugar de Rosario, porque simplemente con un mensaje a través de WhatsApp las personas se pueden comunicar y uno de nuestros profesionales lo están asesorando sobre los distintos temas que le pueden surgir a esa persona, ya sea violencia de género, temas laborales, temáticas de ANSES, etc. Así que esa herramienta es la que nos permitió llegar a un gran número de personas y con ello de consultas. En este trabajo que se lleva adelante, Juan, ¿cuáles son las consultas que hacen las personas? ¿Cuál es la consulta no la más general, no, pero cuál es el tema, la temática más general que las personas quieren o requieren ser asesoradas? Y por ejemplo, el año pasado tuvimos muchas consultas con el tema del IFE, por ejemplo, una problemática, no una problemática, sino una temática donde muchas personas necesitaron ser asesoradas, necesitaron algún tipo de ayuda por el trámite, ya que se hacía de manera online y muchas veces hay ciertas personas que todavía no se llevan bien con la tecnología o no pueden acceder por la condición de vulnerabilidad que tienen, etc. El IFE fue uno de los grandes temas y después todo lo relacionado con beneficios sociales otorgados por parte del Estado, de ANSES, que como indicamos en el informe que hicimos del consultorio, nos parece que tiene que ver con el contexto de pandemia y crisis social que estuvimos atravesando el año pasado, y por eso estuvimos haciendo un gran trabajo sobre beneficios sociales de ANSES, o sea, aguache, nacimientos, embarazos, pensiones, jubilaciones, etc. La gran parte del trabajo fue sobre eso y todavía lo sigue siendo. Seguramente durante estos días debe haber un proceso de receso de verano y nuevamente volver al trabajo. Sí. Entramos en receso, como vos decís, suspendimos la actividad presencial a partir del mes de diciembre y vamos a retomar ahora en el mes de febrero, pero
aún así la atención virtual, el sistema de atención virtual sigue vigente, es decir, hay personas del consultorio que si nos escriben la vamos a atender. Se pueden comunicar al 341-6859-740 y allí a cualquier hora del día, cualquier día del año, se van a estar comunicando con los profesionales del consultorio jurídico para evacuar cualquier tipo de consulta. Juan, el año pasado fue un año de muchísimo crecimiento con respecto al trabajo que tuvieron, es decir, que tuvimos. ¿Cómo ves este 2021? Como vos decís, si bien fue un año de mucho crecimiento el año pasado, nos dio mucho empuje para seguir continuando esta tarea y llevándola adelante como una política pública desde la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Es un grupo de trabajo que ha crecido mucho y que ha trabajado mucho, y este año creo que frente a la crisis social que todavía sigue vigente y a la pandemia que parece todavía tener vigencia y que la va a tener durante mucho tiempo, vamos a tener que incrementar nuestro trabajo, como lo hicimos el año pasado, desarrollar nuevas herramientas para los vecinos para poder afrontar junto a todas las ramificaciones del Estado y las dependencias estatales la necesidad de los vecinos y vecinas de la ciudad de Rosario, ¿no? Que son muchas. Bueno, Juan, quiero agradecerte personalmente por participar del programa, pero también la enorme tarea y el enorme esfuerzo y compromiso que tenés, que tiene y que tenemos con respecto al trabajo del consultorio jurídico gratuito. En este momento, bueno, que como lo dijimos casi en todas las entrevistas, del 31 de diciembre al 1 de enero, lo único que cambió es el año calendario, nada más. La pandemia sigue existiendo, sigue estando, la crisis social y económica por el cual vive nuestro país y cual está atravesando nuestro país se va agudizando. Y bueno, la necesidad de contar con un grupo humano de profesionales, de estudiantes, de docentes, de graduados, graduadas y de referentes sociales y dirigentes sociales de nuestra ciudad nos permiten poder hacerle frente a esta situación. Así que bueno, agradecerte, y para mí, bueno, sabés que es un orgullo y un honor poder ser parte del equipo en el cual vos estás. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, y gracias por invitarnos de nuevo a tu programa. Y bueno, ya en el año calculo que estaremos de nuevo viendo el trabajo que hicimos de consultorio, que vos desde este programa de Acceso a los Derechos difundís y que nos viene muy bien para que más vecinos conozcan esta herramienta de la universidad. Y ahora estamos con Roxana Mancilla, presidenta de la asociación Alas para Crecer. Roxana, agradecerte por venir al programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, te conocimos en el medio de la pandemia. Sí. Llevas un trabajo muy grande, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y mucho compromiso. Sí, 8 años hace que estamos trabajando con la institución y 8 años que soy presidenta de la misma. Durante la pandemia, bueno, ¿cuál es el trabajo que venían realizando? Y durante la pandemia, bueno, todo eso se ha tenido que modificar y convertir, como hemos dicho un montón de veces. Hemos visto casas de un montón de personas convertirse en comedores para poder hacer frente a la crisis, ¿no? Bienvenida a esas casas que acompañaron en esa crisis. Bueno, Alas para Crecer siempre sostuvo un objetivo claro, que era el crecimiento de niños, adultos y jóvenes, un crecimiento integral, ¿no? Con cursos de capacitación en oficios o talleres. Cuando comienza la pandemia, todo eso que veníamos trabajando se transformó en ollas populares, merendero popular y demás. Hubo un cambio bastante importante en la institución. En realidad hubo un cambio rotundo en el mundo, ¿no? Pero más aún se veía en los barrios. En los barrios fue muy, muy duro. ¿Cómo ustedes llevaron adelante el trabajo, Roxana? Bueno, modificamos bastante, porque de venir de hacer cursos de capacitación en oficio y demás, transformamos a la institución en todo lo que es ollas populares. Los jóvenes que participaban del programa Santa Fe Más empezaron a trabajar específicamente en las ollas populares, en la copa de leche, que antes era un taller un taller con merienda saludable, se transformó en viandas con meriendas.
Bueno, fue difícil. En primer momento los jóvenes salieron a hacer un relevamiento casa por casa del adulto mayor para poder acercarle alimentos, la necesidad básica de los vecinos en ese momento. Pero creo que para recalcar lo más importante de ese momento fue que trabajamos en conjunto, que pudimos trabajar en red, los vecinos, las instituciones intermedias y el Estado. Creo que eso fue lo mejor que nos pasó, lo que más nos unió para poder trabajar mejor y poder llegar a cada uno de los vecinos con más necesidades y permitirle así poder acercar esa necesidad básica que era un plato de comida, algún alimento, algún elemento de limpieza y sus medicamentos, para que no tengan que circular, para que haya contención y demás. Roxana, vos decías, bueno, al principio esto de la ayuda, la contención, el trabajo, bueno, ¿cómo fue tu recepción de colaborar? Es decir, yendo más atrás todavía, dicen que con la pandemia todo se profundizó, sí. Y también la solidaridad. Sí, la crisis por un lado, pero también la solidaridad. ¿Vos de dónde, decir, cómo llevas adelante tu trabajo? Esta cuestión de ayudarte, de los vecinos, de los jóvenes que decías recién. Como que nos tocó más el corazón, ¿no? Como que nos hermanó. Yo siempre digo que en Alas este 2020 crecimos muchísimo, muchísimo, como que nos conocieron más, que se solidarizó más gente, que muchas más instituciones intermedias se acercaron a Alas para poder colaborar. Se profundizó sí todo lo que es violencia de género. Veníamos de una crisis terrible, ya veníamos muy mal, muy mal, que en principio del 2020 nos planteamos cómo íbamos a salir. El tema que después con pandemia se profundizó muchísimo más en todos los aspectos, violencia de género, muchas necesidades, la falta de tecnología en los barrios, porque todos creen que todo el mundo tiene celular y no es tan así. No Fue es muy difícil el acceso a la tecnología en los barrios. El celular que se tiene no te permite acceder a las aplicaciones. Sí, fue difícil, muy difícil. Más nosotros lo padecimos también con los jóvenes de Santa Fe Más, que una parte nos pedía que hagamos clases virtuales y los jóvenes nuestros no estaban acostumbrados, así que acostumbrarse a las nuevas modalidades de cursado con clases virtuales, otro poco ellos ayudaron en pandemia. No fue nada fácil, pero sí nos hermanó, nos hizo estar más en empatía con el otro. En ayudar, en pensar, mira, cuando yo te conocí ese día a la tarde, que bueno, que atendimos un montón de... Muchísimo, qué rápido, qué eficiencia para atender realmente, felicitaciones. Y encontrarnos ahí, sí, bueno, y nos conocíamos, porque yo no te conocía, vos tampoco a mí, fue unos mensajes de WhatsApp mediante otra compañera de trabajo, y vos ahí nomás nos entendimos. Sabíamos que lo importante no era ni de dónde venía vos ni de dónde vengo yo, sino que esas personas que estaban ahí, que había que atenderlas. Sí, que vienen con toda esa carga, con toda esa angustia de poder resolver sus trámites, porque ellos no tienen acceso, no saben cómo resolver los trámites, y que ustedes llegaran le hizo todo, el trámite, la psicología, la contención, la emoción, todo. Estamos en un momento pareciese de muchas malas noticias. Entonces es importante que en este contexto de malas noticias poder saber comunicar a la población, a las personas que nos están viendo, que hay personas que están... A cada señora, a cada doña que abrió su casita para hacer una olla popular, a cada vecino que alcanzó algún alimento, poder reconocer a todos ellos que hicieron que esta pandemia doliera menos, mucho menos. Sin el esfuerzo de todos ellos hubiese sido terrible. Vos me decías justo antes de arrancar con la entrevista que había, bueno, algunas instituciones que te ayudaron puntualmente. Sí, no quiero dejar pasar este momento para agradecer principalmente a la parte del Banco de Alimentos. Sin su ayuda hubiese sido casi imposible. Obviamente se hizo a través del Banco de Alimentos, pero con ayuda de municipalidad, provincia, que fueron los que aunaron esfuerzo para que podamos salir adelante. También agradecer al Sindicato de Luz y Fuerza en nombre de Alberto Boto, que no dejó pasar un solo momento y fue uno de los primeros que se acercó. Siempre mi agradecimiento para él eternamente, porque en esos momentos difíciles es cuando te necesitas sentirte acompañado, y él estuvo ahí, siempre presente.
Así que agradecida a él, a COAT, que nunca dejó de ayudarnos tampoco, a todos ellos muchas gracias, pero principalmente al vecino rosarino, porque Alas para Crecer salió muy adelante con el vecino. Si bien han ayudado ellos, el vecino fue el que más se acercó. Un grupo de abogadas lesbofeministas también que se acercaron, que ayudaron desde el minuto cero, a la gente que nos ayudó a hacer hornos, hicimos hornos de barro por todos lados. Nosotros tenemos un espacio en Piamonte, hicimos horno de barro, tenemos un espacio en Tablada, hicimos horno de barro, tenemos un lugar en Alice también, hornos, por todos lados hemos estado haciendo hornos, así que agradecer también a toda esa gente que nos ayudó con hornos y con Cocinas Rocket. En lo personal quiero agradecer a esta pandemia porque me cumplió un sueño más, que fue volver a la policía y poder vacunar a mis compañeros. Yo soy jubilada de la policía, enfermera profesional, y pude volver a vacunarlo y para mí fue un placer. Así que vuelvo nuevamente la próxima semana a vacunar si llegan las vacunas. Bueno, es algo personal que me gratificó muchísimo. Y con respecto a este 2021, bueno, esperar que no volvamos a fase 1 nuevamente, esperamos realmente que no, y que sigamos trabajando en red todos juntos como lo vinimos haciendo en esta pandemia que nos unió para poder salir adelante, porque si Dios quiere tenemos que salir de esta crisis. Roxana, gracias por participar de este programa que es Acceso a los Derechos. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos en un año que desde el 31 de diciembre al 1 de enero no ha cambiado mucho, solamente el año calendario. Seguimos sufriendo la pandemia y seguimos viviendo una situación bastante complicada en nuestro país. Esto fue Acceso a los Derechos, todos los viernes a las 18:30 horas por Somos Rosario.